Los pacientes de hepatitis C tendrán sus tratamientos en un plazo de 3 semanas desde que se lo prescriban los especialistas. El ministro de Sanidad presentó esta tarde el plan estratégico contra la hepatitis. El Gobierno ha negociado con el laboratorio y ha habilitado un mecanismo presupuestario específico para las comunidades. Por cierto, por fin el Gobierno ha dado datos. En España hay 95.500 enfermos de hepatitis C. 52.000 tendrían acceso a estos tratamientos. Evaristo Baró, muy buenas noches. Buenas noches. Vicepresidente de la Asociación Médica Batas Blancas. Buenas noches. Preguntarle si para este viaje hacían falta tantas alforjas, como diría el refranero. Sí, efectivamente, yo creo que llega tarde, bastante tarde, todas las medidas que se han tomado y a costa de muchísimo sufrimiento de los enfermos y de los familiares, ¿no? Pues efectivamente yo creo que sí, que llega tarde, ¿no? El ministro decía esta tarde, ahora decía que la vida de estos pacientes no tiene precio y que es una prioridad. Por un tema económico, sino que evidentemente as limitacións son as que están recollidas nas estrategias, as que están recollidas nas propias indicacións e nos propios criterios do Ministerio da Axencia Nacional do Medicamento, que é precisamente a que os ten que marcar. Escuchábamos a la consellera de Sanidad y luego podremos escuchar al ministro. Prácticamente el mensaje era el mismo. Bueno, usted es uno de los máximos especialistas porque es jefe de la unidad de trasplante abdominal en el CHUS y además fundador de la Asociación Española de Trasplante Hepático. ¿Está por lo tanto satisfecho? ¿Cuál es la sensación después de estos meses de pelea? Para mí es una sensación agridulce, ¿no? Agridulce porque hemos vivido en nuestras propias carnes, nuestros propios enfermos, el retraso, la negativa a tratamientos con consecuencias que se están investigando. Y desde luego yo creo que ha sido un camino largo, con muchas piedras y desde luego, bueno, pues no estoy, creo que hemos llegado tarde, o sea que se llega tarde porque hay un historial que tenemos que resolver. Podemos escuchar ahora sí al ministro precisamente incidiendo en que ahora no hay limitación económica. Trasladaremos la garantía del Ministerio de Hacienda de que asegurará la suficiencia financiera de las comunidades autónomas para poder abordar el pago, la financiación de estos medicamentos, sea cual sea el momento en que haya que adquirirlos y proporcionárselos a los pacientes de acuerdo con el plan estratégico. Quiere decir, los laboratorios podrán esperar para cobrar, las comunidades podrán esperar para pagar o tener facilidades de financiación por parte del Ministerio de Hacienda, pero el que tiene la infección no puede esperar para ser curado. Ahora lo dice el ministro, que los enfermos no pueden esperar. ¿Por qué lo dice ahora y no lo decía antes? ¿Usted qué cree que se ha hecho mal hasta ahora? Bueno, yo creo particularmente, y es una opinión de un especialista de 35 años dedicado al hígado, es que ha habido una barrera económica. O sea, históricamente nunca ha habido un medicamento con tanta eficacia, ya no digo el medicamento en cuestión, sino es un grupo de fármacos con tanta eficacia que se le haya puesto tantas trabas. Y la única diferencia que hay es el precio. La penicilina, antibióticos de amplio espectro con 80-90% de eficacia, no se ha puesto ninguna traba. Y curiosamente, a este se le ha puesto traba, cuando nunca históricamente en la sanidad española se le ha puesto traba a un fármaco, sobre todo fármaco que recetan especialistas altamente cualificados, que no se hace a nivel sin menospreciar, por supuesto, a mis compañeros de primaria, pero lo hacen personas muy especializadas, ¿no? Que no lo puede recetar cualquiera, a lo mejor no lo puedo recetar ni yo siquiera, ¿no? ¿Y qué le parece ese plazo de 3 semanas? Antes los pacientes debían esperar meses a que se le evaluara por esa comisión o subcomisión. Ahora parece que va a ser en un plazo de 3 semanas. ¿Qué le parece como especialista este tiempo? Yo siempre soy muy incrédulo. Yo, como se ha mentido tanto o no se ha cumplido todo lo que se ha prometido, pues indudablemente soy muy incrédulo, ¿no? También se decía antes que en un mes tenía que haber respuesta, o un mes y medio, y ha habido enfermos nuestros que han tardado 5 meses o 6 meses en recibir el tratamiento, y a algunos el tratamiento nunca llegó a tiempo, ¿no? Entonces yo creo que soy tan reticente como son los enfermos.
¿Y qué sería lo deseable en este caso? ¿Cuánto tiempo se debería tardar entre que el especialista receta el tratamiento hasta que lo tiene el enfermo? El tiempo mínimo. Indudablemente depende de la gravedad, ¿no? Hay colostáticas que hay que ponerlo generalmente en una semana, 10 días debería estar administrándose, pero bueno, si se cumplen las 3 semanas para un F3, F4, perfectamente, pero es que yo hasta tengo mis dudas, sobre todo por el historial, tengo mis dudas que de verdad se cumpla ese plazo. Ojalá, y será bienvenido, pero desde luego tengo mis dudas. Para algunos pacientes llega tarde este anuncio, ¿no? ¿Usted cree que se podrían haber evitado las muertes de las últimas semanas, sobre todo las que hemos tenido aquí en Galicia, pues más presentes? No, seguro. O sea, aquí el caso que dieron ustedes por televisión fue un caso que llevaba desde agosto pedido y falleció la paciente a los 10 días de tomarlo. Indudablemente eso no estamos hablando, o pacientes nuestros que desde mayo pedido un tratamiento y le llega en diciembre, y cuando se le llama, estando en lista de espera para trasplante, y cuando se le llama para trasplantar, pues la paciente había fallecido. O sea, indudablemente, si uno pone un tratamiento con ese alto índice de eficacia, las posibilidades de llegar a esos extremos son muy bajas, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo que hay que analizarlo, porque si esto cambia fenomenal, pero ¿qué pasa con el histórico? ¿Qué responsabilidad política o legal existe sobre los enfermos que no han recibido un tratamiento de un fármaco que tenía desde noviembre un informe de posicionamiento terapéutico por el Ministerio de Sanidad español? Cuando la ministra anterior nos dijo que en el 1 de octubre se iba a dispensar medicamento a los pacientes, y había pacientes que no se dispensaron hasta enero o febrero y otros que todavía no han contestado. ¿Qué responsabilidad tienen los gestores en este caso? Hombre, yo creo, de hecho, de la Asociación Batas Blancas vamos a pedir a la Fiscalía que intervenga de oficio para que investigue, porque indudablemente si ha habido algún fallecimiento que esté relacionado con no haberle dado la medicación en su momento, pues habrá que depurar responsabilidades, y responsabilidades indudablemente legales, que pueden ser desde penales, le digo porque familiares de nuestros enfermos nos han pedido que investiguemos si hay una relación, porque quieren ir por vía penal. O sea, no es ya pedir, no quieren ni siquiera una recompensa económica, quieren fundamentalmente que haya una sanción, y la sanción es cárcel y la sanción que dicte el juez. O sea, por una parte ustedes están investigando científicamente para los familiares y a la vez se están planteando llevar el tema a la Fiscalía como asociación. Sí, la Asociación Batas Blancas ya está elaborando un informe previo para presentarlo en la Fiscalía, además acabamos de tener el nuevo fiscal, para que investigue y tenga toda la información de mano, pida todo lo que necesite para que se investigue. Desde luego, yo creo que nuestros enfermos y la familia de nuestros enfermos se merece eso. Mucho se ha hablado del coste de estos medicamentos. De hecho, se decía que no se daba hasta las últimas fases precisamente por su alto coste. Ahora parece que se da antes. En realidad, ¿cuál es el coste real como especialista? Usted nos podrá decir qué es más barato para la sanidad pública, darlo antes o darlo cuando el enfermo ya está en las últimas etapas de la enfermedad. Indudablemente, la mayor eficacia es cuando, digamos, coste-beneficio, que siempre cuando se habla de un medicamento es en las fases tempranas. F2 es una fase muy buena para empezar a dar la medicación, ¿no? Y desde luego es mucho más barato que el trasplante, que las medicaciones, los ingresos, las complicaciones relacionadas con su enfermedad hepática, aparte de salvar una vida. O sea que indudablemente es mucho más barato eso que pagar el fármaco que lo otro. ¿Cómo cree que se ha gestionado el tema particularmente en Galicia? Porque este es un tema a nivel nacional, pero bueno, en Galicia también ha habido algunos problemas concretos. Así en general, luego abordaremos lo concreto. Sí, bueno, yo como presidente fundador de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, pues tengo relación con todas las comunidades autónomas. Y yo le puedo decir que Galicia ha sido especialmente dura esta cuestión de la adjudicación de fármacos. Especialmente dura. Yo tengo datos de Valencia, de Castilla-León, o sea, comunidades dirigidas por el mismo partido político que está dirigiendo Galicia, o sea, no son comunidades dirigidas por otros partidos políticos, y en las cuales mucho antes empezó a dispensar la medicación, también con sus comisiones asesoras, que las subcomisiones son asesoras, quien dictamina al final si se da o no el fármaco es el político, la persona que ostenta la administración sanitaria. La subcomisión es de asesoramiento, asesora a los responsables políticos.
Los enfermos, los pacientes desde la plataforma llegaron a denunciar que se perdieron expedientes de enfermos pendientes de estos tratamientos, no una, sino 2 veces. Extravían papéis que son necesarios para concederlle un tratamento. Isto está recoñecido por escrito mediante correo electrónico firmado por don Félix Rubial. Exiximos, non pedimos, a apertura inmediata de un expediente informativo. Expedientes que procedían, creo que de la unidad donde usted trabaja, en el Hospital Clínico de Santiago. ¿Cuáles son los perjuicios de haberlos perdido, además del retraso? Fundamentalmente el retraso, que el retraso pues, es muy importante en algunos enfermos, sobre todo, que estaban con una enfermedad grave, ¿no? Yo no lo entiendo, o sea, yo no entiendo cómo en la misma ciudad, una ciudad como Santiago, que es pequeña, se pierdan unos expedientes que además hoy en día están duplicados por vía digital, o sea, están todos en el Janus, en el sistema informático, o sea, no existe la posibilidad como antes que se podía perder físicamente, en una distancia que puede ser 1000 metros, 1500 metros, o sea, yo no lo entiendo, o sea, no entiendo eso. Lo que pasa es que tampoco tengo pruebas de otra cosa. ¿No han aparecido? Hubo que repetir las peticiones, pues claro, si aparecen, sale el culpable, ¿no? O la persona que tuvo el descuido. Elaborar de nuevo esos informes de para los pedir pacientes los tratamientos. Y empezar de cero. Sí, hay algunos pacientes que todavía no se han contestado, no se ha respondido a la medicación, o sea, no se le ha dado una respuesta, porque una de las cosas que ocurren no es que te digan que no, es que no te dan respuesta y pasan los meses. Hay enfermos que sí y hay otros enfermos que no te dicen que no, y claro, eso al fin y al cabo sigue siendo negligencia, ¿no? Si no te dan el tratamiento cuando el superespecialista lo solicita, ¿no? ¿En qué medida esta crisis ha restado autonomía a los profesionales? Usted antes hablaba de que la decisión la tomaba al final el político, aunque ellos dicen que los expertos. ¿En qué medida los profesionales ven que sus decisiones médicas a veces no se materializan? El tema de la subcomisión, desde el punto de vista deontológico ético, no lo entiendo muy bien. O sea, que un especialista de hígado, con muchísima menos experiencia que el que ha prescrito un tratamiento, le diga al administrador si está indicado o no está indicado, para mí crea problemas deontológicos, yo diría desde el punto de vista médico, ¿no? O sea, porque ¿quién es ese señor o esa señora para fiscalizar una indicación, a lo mejor de un hepatólogo que lleva 30 años trabajando y el otro acaba de aterrizar en este mundo? Lo que pasa es que la han nombrado de la subcomisión. Esto a nosotros nos causa problemas deontológicos al resto de los médicos. Estaremos muy pendientes, doctor, de cómo se materializa ese plan y si se cumple todo lo que ha prometido el Ministerio y también de la letra pequeña. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y a ustedes muchísimas gracias también por haber estado ahí. Les dejamos ahora con el Vía V. Buenas noches.